autista en el DSM-4. Y vamos a hacer este ejercicio. Y la gran, no hay grandes novedades respecto de cómo se describía el trastorno autista en el DSM-4, lo cual plantea las fortalezas y las debilidades, ¿no?, de este nuevo modelo, porque parecería reforzar un océano de diferencias clínicas diagnósticas en la caracterización del viejo y conocido problema del autismo desde Leo Kanner. Hay un elemento que quiero que distingan en la lectura, si no nos alcanza el tiempo para hacerla juntos. El elemento que quiero que distingan es que esos tres ejes que desde Leo Kanner llegan casi intactos a la idea de TGD y más específicamente a la idea de autismo en el DSM-4 se integran de una manera que era esperable, era razonable y que una lectura un poco más atenta, un poco menos apresurada de la caracterización del autismo en el DSM-4 podía prever y anticipar. Es decir, se ve con claridad no la ambigüedad de múltiples enfermedades en un continuo, un espectro desdibujado de sustancia, de claridad conceptual, de entendimiento, sino la definición del trastorno de espectro autista paradójicamente es una superación de la definición del trastorno de autismo del DSM-4 que deja más en claro la naturaleza del problema entendida desde el punto de vista del desarrollo psicológico y la comunicación social. Vamos a tratar de hacer ese ejercicio empezando por ubicándonos en el DSM-4, en el gran capítulo de los trastornos de inicio en la infancia, que en el DSM-5 lo leyeron ustedes, se transforma hacia la idea de trastornos del neurodesarrollo con un sesgo en lo médico, en lo neurológico, en lo neurobiológico mucho más marcado, pero con muy pocas diferencias en lo concreto, en los subcapítulos que lo integran. Una diferencia importante es que el capítulo de los trastornos generalizados del desarrollo desaparece y junto con él desaparece la descripción diagnóstica o el diagnóstico propiamente dicho de autismo. Las dos cosas se integran en una nueva y única noción del trastorno del espectro autista. Con solo repasar estos manuales, que hoy en día están ya bastante al alcance, sobre todo en Internet, que es como nuestro terreno común en la formación virtual y nuestras referencias obligadas, ustedes van a poder comprobar todo esto. Entonces, vamos a leer ahora, en este tiempo que nos queda, el trastorno de autismo, o por lo menos en parte, en el DSM-4, y después vamos a leer, para que lo comparen ustedes, el trastorno del espectro autista en el DSM-5. ¿Qué dice la clasificación diagnóstica del trastorno autista en el manual diagnóstico anterior? Hay tres ejes, los tres ejes históricos que marcó Leo Kanner en los años 40, y el primero es la alteración cualitativa de la interacción social, manifestada por lo menos en dos de las siguientes características. El eje es interacción social. Lo que vamos a ver ahora, que el eje de interacción social es, como veníamos planteando, principalmente un problema de comunicación social. Vamos al primer punto. Una importante alteración del uso, presten atención a esto, del uso, quiere decir la utilización de múltiples comportamientos no verbales. Este en realidad es el eje de los comportamientos no verbales que impactan en la interacción social, pero como comunicación social. Voy a leer de vuelta. Importante alteración del uso o utilización de múltiples comportamientos no verbales, como ser el contacto ocular, la expresión facial, las posturas corporales y gestos que son reguladores de la interacción social. Pero más abajo, la caracterización diagnóstica explica y desarrolla más qué hay que entender por interacción social.
Y fíjense, han dicho casi con las mismas palabras. Suele manifestarse una afectación, ahora no habla de uso o utilización, sino de la práctica. ¿Ven? Esto es muy importante, ¿no? El autismo se relaciona con esto, no con la existencia o no de algo, sino con la capacidad de tomar eso, por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, la mirada, usarlo, o sea, que sea una práctica para algo, que sea una herramienta, que sea un recurso. No importa tanto que un chico me mire o que diga palabras, sino que utilice para comunicarse el lenguaje o la mirada. Y acá, como no hablamos de lenguaje, no obstante hablamos de comunicación. Y fíjense cómo está expresado. La afectación o compromiso de prácticas de comportamientos no verbales múltiples, y por múltiples podríamos pensar de manera integral simultáneamente, ¿no? Efectuados. Por ejemplo, el contacto ocular, la expresión facial, las posturas y los gestos corporales en orden a regular la interacción y comunicación social. Entonces, bien entendido, el primer eje, que es referido a la interacción social, expresa principalmente el problema social desde el punto de vista de los comportamientos, en vez de verbales, que va a estar como especificado en el eje 2, la dimensión de comportamientos no verbales cuya utilización está en función de regular la interacción social, pero entendida como comunicación social. Ven como una lectura no apresurada del DSM-4 expresa la concepción contemporánea basada en el desarrollo temprano y la influencia que tiene un compromiso temprano de la comunicación social. Por eso interesa destacar los comportamientos no verbales. La cuestión de la interacción social es la cuestión de la comunicación social. Los comportamientos no verbales habla del problema de la comunicación anterior a el tiempo de desarrollo y adquisición promedio poblacional del lenguaje. El segundo eje se encarga de ese problema, es decir, es un mismo problema, pero presentado con dos indicadores diferentes. Ya no los comportamientos no verbales, sino los comportamientos verbales. Es decir, eso que acontece respecto del desarrollo de la comunicación social, pero al año y medio o 2 años desde el nacimiento. Entonces, por eso justifica un segundo eje de observación. Vamos a terminar de completar para hacer la comparación luego el primer eje. La alteración de usos de múltiples comportamientos no verbales, la dificultad para desarrollar relaciones con compañeros adecuadas al nivel de desarrollo, las dificultades en la tendencia espontánea para compartir con otras personas disfrutes, intereses y objetivos, y la dificultad en la reciprocidad social y emocional. El segundo punto es la alteración cualitativa de la comunicación. Presten atención, vuelve a hablar de comunicación, manifestada al menos por 2 de las siguientes características. ¿Cuáles son ellas? O sea, estamos hablando de comunicación nuevamente. Ahora, con el desarrollo, el paso del tiempo, el problema ya no es lo no verbal, sino el no desarrollo o la dificultad de desarrollo de los comportamientos comunicativos también, pero verbales además. Retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral, no acompañado de intentos por compensarlo mediante modos alternativos de comunicación, gestos o mímica. En personas con habla adecuada, la alteración importante de la capacidad para iniciar o mantener conversaciones con otros. Ven que se expresa la dificultad de la interacción social, pero ahora en el orden del comportamiento, no verbal, sino propiamente dicho verbal. ¿Pero de qué estamos hablando? De comunicación y comunicación social. Lo que era interacción social antes, ahora son dificultades en el desarrollo de la comunicación verbal, pero en la interacción social que presupone la conversación. ¿Cómo se da cuando existe el comportamiento verbal? Se da, y la conversación se da de manera estereotipada, repetitiva, de manera idiosincrática. Características que habíamos señalado también como propias de la problemática contemporánea del autismo. La tercera variable está respecto de las dificultades en el desarrollo del juego espontáneo, realista y variado. Y el tercer eje son patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados. ¿Ven lo que pasa respecto de la dimensión social como dimensión comunicativa? Y se expresan
los comportamientos no verbales y verbales, lo estereotipado, lo repetitivo, lo idiosincrático, se expresa también en el mundo de los patrones de comportamientos e intereses propiamente dichos. Entonces, intereses y comportamientos estereotipados. Vamos ahora no a hablar del trastorno autista, que después pueden seguir leyéndolo en más detalle, sino vamos a ver cuánto ha cambiado, ¿sí?, esta idea en la nueva, la aparentemente novedosa noción y modelo diagnóstico del DSM-5, que es el del trastorno del espectro autista. Entonces, si empezamos a estos últimos minutos a leer la descripción, que después espero que lean ustedes con más detalle y más tiempo, el punto A, hay dos criterios importantes, el A y el B. El primer punto es déficits persistentes en la comunicación social y la interacción social. ¿Ven cómo está? Ya desde el inicio está integrado esto. Es una lectura mejorada de lo que ya está implícito en el DSM-4. Déficit, pero no hay grandes diferencias, lo van a ver ustedes inmediatamente. Déficits persistentes en la comunicación social y la interacción social a través de diferentes contextos, manifestadas por los siguientes indicadores. 1. Déficit en la reciprocidad social y emocional, casi copiado y pegado del primer eje del trastorno autista en el DSM-4, que van, por ejemplo, de un acercamiento social no diferente al normal, y fracaso en una conversación normal. Ven como acá lo que hablamos de la interacción social no lograda y en el segundo eje la conversación no lograda aparecen integrados en la misma frase. La reducción de intercambio de intereses, emociones y afectos, y la dificultad de iniciar o responder a interacciones sociales. Ven cómo se está integrando acá interacción social, comunicación social, comportamiento verbal, no verbal, interacciones sociales y conversaciones. El segundo eje es deficiencia en los comportamientos comunicativos no verbales utilizados para la interacción social. ¿Ven? Interacción social, comunicación, comportamientos no verbales, que van, por ejemplo, de una comunicación verbal y no verbal poco integrada a deficiencias en el contacto visual, lenguaje corporal o déficit de comprensión y uso de gestos, a una falta total de expresiones faciales y comunicación no verbal. Ven que está integrado todo el espectro de comportamientos no verbales, comunicativos y de interacción, y mencionado en la misma frase los comportamientos igualmente comprometidos pero verbales. Los déficits en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones, dificultades para adaptarse al comportamiento, adaptarse a diferentes contextos, dificultades en compartir el juego imitativo o de hacer amigos, hasta la falta de interés en pares. Casi no van a notar diferencias más que de ordenamiento entre las características del trastorno autista y las del espectro autista. Y el segundo eje, patrones repetitivos y restringidos de comportamientos, intereses, actividades manifestadas en los siguientes puntos. Movimientos estereotipados y repetitivos, estereotipas motoras, frases idiosincráticas, ven como lenguaje y comportamiento se integra, insistencias en monotonías, adhesiones inflexibles a rutinas, todo lo mismo que en el DSM-4. Intereses altamente restringidos, hiper o hiperactividad de estímulos sensoriales o interés inusual en aspectos sensoriales del medio ambiente. Ven que no hay que forzar mucho las cosas para entender que de una y de otra manera el trastorno del espectro autista es una versión mejorada y más integrada del viejo ya trastorno autista en el DSM-4. Bueno, espero que haya sido de interés para ustedes. Los espero en la próxima reunión online y en esta versión grabada. Y bueno, les augurio buenas lecturas y que sigan manteniendo el interés en esta especialización. Muchas gracias.